como te leo el tarot gratis. Hola mi gente colectiva, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo me les va? Mi nombre es Carmen y estas lecturas son lecturas para el amor y el desamor. Aquí en este momento no es una lectura para ninguno de los signos en especial, sino una lectura completamente general y colectiva. A quien en este momento le pueda resonar. Vamos a ver realmente quién pueda estar en esta situación, mis queridos colectivos. Mira esto, vamos a ver. Voy a sacar primero que nada las cartas y luego vamos a ir hablando con estos oráculos que tengo aquí en mi mano también. Vamos a ver entonces, primero que nada, ¿cómo está eso? ¡Ay! ¡Wow, wow! Importante, ¿sabes? Aquí, esa persona, quien sea esa persona que vaya a estar viniendo, vean sea una persona del pasado, como bien sea una persona nueva, viene como quien dice con todos los hierros. Viene como quien dice definitivamente con decisiones bien tomadas, con ese pergamino de contrato bajo el brazo. Ahí sí que te lo digo, viene de todas, todas. Vamos a seguir sacando cartas. Aquí veo que pelea mucho consigo mismo. Aquí tiene algunos tropiezos esta persona. Esta persona no es tan fácil que regrese. ¿Y sabes por qué? Porque hay alguien todavía con esa persona. Aquí te digo que no está sola esta persona. Quiere volver, pero de verdad está con otra persona. Ahora la pregunta sería, ¿finalmente decidirá dejar a esa persona para volver? ¿Será que la decide? Esta sería la gran pregunta aquí en esta situación, por lo que veo. Antes debería de resolver su situación, ¿verdad que sí? Antes de hacerle ver que, esta persona debe saber que eso es lo primero que tiene que hacer. O por lo menos, tú tendrías que recordarle que eso es lo primero que tendría que hacer, ¿cierto? Ok, finalmente decide dejar a esa otra persona y volver. ¿Será conveniente su regreso? Es que decidirá definitiva, porque estoy viendo como muy concreta la persona, como muy de una vez decidida, pero también tiene altos y bajos. Ahí es donde estoy viendo yo, ahí es donde me queda la duda. Y mira lo que dice aquí, la evocación que dice aquí en estas cartas de mensajes de amor y de confesiones. Oye lo que te dice. Cometí el error de dejarte. Si estás en una relación con otra persona, me romperías en pedazos. Pero no dejaré de esperarte en esta vida. Pero quien está en otra relación es esa persona. Imagínate tú pues, ¿qué tal? Aquí veo que de verdad estoy notando que definitivamente como que ya el amor que tú sentías por esa persona ya no es el mismo. Aunque venga como venga, aunque venga rompiendo montañas, aunque venga rompiendo torres, aunque venga nadando en un océano, pareciera ser que como que ya tú no ya ese amor ya no está. Aquí esta es tu carta, ¿vale? Estoy viendo aquí tu carta. No te veo aquí como volviendo otra vez con esa persona. Quizás es porque es tu maravillosa revancha, porque ahora es a ti que te toca. Ahora sí lo está viendo todo claro esta persona, ¿sabes? Y preguntarías tú en todo caso, ¿es sincero este regreso? Puede ser muy sincero, pero a esta persona todavía le falta arreglar asuntos por fuera. Mira cómo te piensa y cómo te extraña esta persona igual, pero parece ser que necesita primero finiquitar lo que tiene por fuera. Eso no es tan fácil. Vamos a seguir viendo cartas. Manay, nanay. Esta persona todavía se ve que le va a costar mucho resolver por fuera. No, no, no. Y tú, aquí te está diciendo el tarot, cuidadito con ilusiones, que se vuelvan desengaños. No, señor. Por muy cómodo o cómoda que te sientas con esa persona, por mucho que te dé esa persona de verdad, definitivamente que se tarda mucho en tomar decisiones. Se tarda mucho en tomarlas. Pareciera ser que le cuesta bastante. Finalmente decidirá dejar a esa otra persona volver. Te diría, quiere volver, pero todavía no deja a esa otra persona. ¿Será conveniente su regreso? No, siempre y cuando esa persona resuelva, probablemente sí.
pero del resto no. Es que, ¿cómo será ese final en esta relación? Te diré, sigue para allí para acá, sigue con cositas escondidas, sigue como que todavía está, ahí tú vas a ver que este cuento le va a faltar siempre un pedacito. Ahí se ve que está haciendo las cosas como sigilosamente sin que nadie se dé cuenta. ¿Qué te dice el tarot o qué te recomienda o qué te aconseja o qué te advierte? Que cuidado con las ilusiones. Porque este es una persona que de verdad habla y habla y habla y te convence, pero a la hora de la chiquita no actúa. Entonces, ojo, mucho cuidado con esto que estamos hablando ahorita en este momento, mi querido amigo, mi querida amiga. Ahora, esta persona sí puede estar viéndolo todo claro. Quizás a lo mejor este regreso sea sincero. Probablemente sí quiere algo contigo, pero no termina de dejar lo que tiene por fuera. Ahí sí que te lo digo. Entonces, es como decir, como tener la mamá, pero tenerla muerta, pues. Vamos a estar claros. Nunca es tarde. El tiempo se acaba cuando se acaba la vida. Así que eso es un consejo muy bonito que te está dando también el oráculo de los enamorados. Y es otra cosa que también te dicen. El oráculo de las conclusiones energéticas te manda este mensaje: libérate. Libérate de una buena vez de esto. Si esta persona no cumple porque quiere, como quien dice, dos bandos al mismo tiempo y tú así no lo quieres, tú no quieres aceptar eso, entonces que de paso, dicho sea de paso, no te lo mereces, es mejor que te liberes. Ahí sí que te lo dicen. Está muy claro lo que acaba de decir el tarot. Más de uno acá tiene que estar aquí escuchando esto. A más de uno le pudo haber hecho reflejo esto o le pudo haber resonado esta historia, ¿sabes? Jugué contigo y te perdí, te dice esta persona, pero es que lógico, a lo mejor, quién sabe, a lo mejor tú ni sabías lo que tenía la historia de esta persona por detrás, no lo sé, a lo mejor ni la sabías. Pero ahora las cosas se ven más claras y de verdad tú vas a tener que tomar tus decisiones. Y si se ve que como que no te veo tan como antes. Ahora como que estás más claro o más clara. Y si no, el tarot así te lo está recomendando, te lo está advirtiendo. Ahí te dejo esa lectura, mi querido amigo, mi querida amiga, mi colectiva, mi colectivo. Ahí te dejo y nos estamos viendo en un próximo video. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, un like y compartir este video. ¿De acuerdo? Bye bye.